Buenas noches, bienvenidos a su programa Pulso, una serie de debates que pretende acercar a la comunidad universitaria de la ciudadanía en general a importantes temas de nuestra coyuntura política, así como a otros que atañen a nuestra sociedad. El día de hoy estamos con el rector de la Universidad del Cauca y con el estudiante de Derecho John David de la Cruz para hablar sobre el proceso que llevaron a cabo los rectores con el presidente el pasado jueves, así como de otros temas respecto a la universidad pública, que gran parte de sus universidades aún se encuentran en paro. Desde 1992 hasta la fecha, las universidades públicas arrastran un déficit de 18,2 billones. La organización ACRES, entre sus exigencias, ha pedido 3,2 billones para solventar el próximo año, así como 700.000 para Colciencias, y para el caso de la Universidad del Cauca, 20.000 millones. El jueves pasado se reunieron los 32 rectores de las principales universidades públicas del país con el presidente Iván Duque, llegando a un acuerdo en el cual para el próximo año se añadían IPC más 3 puntos adicionales a la base presupuestal de las universidades, y desde ese año IPC más 4 puntos porcentuales a la base presupuestal de las universidades públicas. Eso en cifras, según Jennifer Pedraza, representante de la Universidad Nacional, sería más o menos 2.000 millones de pesos por universidad para el próximo año, lo cual, según el movimiento estudiantil, es una migaja comparado con las exigencias que están haciendo. Me gustaría entonces preguntarle al rector, ¿qué tal? ¿Cuál es su balance del proceso de negociación que se llevó a cabo el jueves pasado? Bueno, hay mucha controversia respecto a esa reunión. Frente a la crisis de la universidad pública, hay muchas agendas encontradas y hay mucha diversidad de cifras. Si usted le pregunta a la gente del SUDE sobre la crisis, te da una cifra, ACRES te da otra. Entonces, cuando las cifras difieren, ¿cuál cifra es? Lo cierto es que el sistema universitario está desfinanciado, es lo cierto. Y que parte que motivó la reunión de la presidencia con los rectores fue la presión social liderada por los estudiantes, profesores y trabajadores. Eso no se puede discutir. Eso aceleró la reunión y obviamente que como teníamos agendas diferentes y lo que hay que aclarar, nosotros los rectores no estábamos representando las agendas y los intereses del movimiento estudiantil porque ellos tienen su propia agenda. Bueno, John David, ¿cuál es su balance del proceso de negociación del pasado jueves? Bueno, buenas tardes. Quiero saludarlos primero y felicitar a los estudiantes que hacen parte de este espacio y también al rector de la Universidad del Cauca. Bueno, los rectores hicieron un acuerdo con el presidente Iván Duque y obviamente que hay muchas cifras referente a las exigencias que se le hacen al gobierno nacional, pero en concreto los rectores de las universidades públicas han dicho que el sistema universitario estatal necesita 3,2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para infraestructura. Obviamente, pues hay organizaciones que plantean unas diferentes solicitudes al gobierno nacional, pero en concreto eso es lo que han dicho los rectores que necesitan las universidades. Ahora, frente a lo que se acordó, pues primero decir que durante estos últimos días ha habido una movilización tanto de trabajadores, profesores y estudiantes, y obviamente pues ese acuerdo no se hizo con esos sectores, obviamente se hizo con los rectores de las universidades públicas, y pues quienes hoy se están movilizando pues es la comunidad universitaria compuesta por los 3 estamentos. En concreto pues el gobierno con los rectores negociaron 494.000 millones de pesos a 4 años. Eso representa para las universidades públicas pues no garantizar lo que están exigiendo precisamente los rectores, que es 3,2 billones de pesos, porque esos 494.000 millones de pesos sería durante los 4 años del gobierno del presidente Duque.
Y si eso ya lo repartimos en las universidades públicas, pues eso significaría que a cada universidad le tocaría 2.000 millones de pesos. Y pues es insuficiente, es un acuerdo, pues todos los recursos son bienvenidos para la universidad pública, pero digamos que es insuficiente los recursos que se han logrado en ese acuerdo con los rectores, además de los 15 billones que están solicitando también los rectores, pues solamente se dice que se va a garantizar 1.2 billones de pesos durante los 4 años, es decir, que anualmente las universidades recibirían 300.000 millones de pesos. Y pues estamos exigiendo hoy 15 billones de pesos, así que eso es insuficiente. Y obviamente pues lo demás que eso trae con los impuestos que no son concretos, porque obviamente eso está sujeto, por ejemplo, en los impuestos con las regalías, que tenga un buen precio el petróleo, y además también hay que entrar a debatir con los gobernadores y con los alcaldes el presupuesto que podría ser para las universidades públicas, pero ya en el pasado hemos visto cómo esos recursos no necesariamente vienen a las universidades, sino que terminan destinándose para otros tipos de cosas, por ejemplo, para la construcción de carreteras, que eso bien se necesitan, pero esos recursos que vienen para las universidades, pues obviamente no se están garantizando. En el tema de las regalías, por ejemplo, hay que entrar a debatir con las gobernaciones y las alcaldías en los OCARs para que esos recursos vengan a las universidades, pero no, eso no ha sucedido. Así que el presupuesto para que se dice de regalías o para inversión no es preciso, entonces tocaría mirar eso. Pero en concreto, pues obviamente ese presupuesto que se ha aprobado por el gobierno nacional con los rectores, pues no viene a la base presupuestal de las universidades. Bien. Rector, ¿cuál es la situación de la Universidad del Cauca? Sí, Mire, la Universidad del Cauca tiene una característica frente a muchas universidades del país. Es una universidad mediana, con una disciplina administrativa muy, muy estricta, que nos permitió este año terminar pagándole salarios a todos los profesores a tiempo. Obviamente que es una universidad que técnicamente está en una definición, eso no se puede negar. Pero yo lo que le digo a los estudiantes es que en este debate no solamente está el acuerdo del presidente con los rectores, está la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, donde está concitando las representaciones estudiantiles, trabajadores, docentes, universidades, para empezar ya a trabajar la refinanciación del sistema universitario estatal a través del replanteamiento de la Ley 30. Ahí ese escenario está. Igual, eso no se ha agotado. La negociación que hicimos con el presidente de la República es la primera de muchas. Y solamente se debatió temas, fue lo de la base presupuestal al funcionamiento y unos recursos para inversión. Pero de otros temas fundamentales de ley 30, de los programas de generación, eso no se debatió en profundidad. La mesa, como dice, está servida. Ahora, lo que sí yo quiero hacer claridad y que es un reconocimiento, la gran movilización social puso a repensar el gobierno. Nosotros llevábamos como rectores más de 10 años hablando en el ministerio para buscar el incremento a la base presupuestal adicionalmente al IPC. Antes, hace 6 años lo teníamos en 1. El gobierno inicialmente nos había ofrecido 1.8 y finalmente subió a 3. Eso en cuentas, si hubiera IPS más 1.8, serían 4.900 millones. Y ahora IPS más 3 son 7.200 millones, lo que nos da 2.200 de incremento de esos recursos. Y cuando dicen que las universidades en promedio, no, la nacional recibe mucho más plata, la UIS recibe mucho más plata. Entonces el promedio, yo creo que John David debe tener una predicción más matemática, más cercana, porque las universidades, las 4 universidades grandes, son las que llevan, las que afectan presupuestalmente más del 30% del presupuesto general de la nación por las universidades. Ahora, que el acuerdo fue bueno, yo digo que para empezar está bien y es insuficiente.
Yo creo que ya se demostró al país los logros que hace la movilización social. Porque mire, no me pudo ni con Santos, ni con Uribe. Entonces yo le digo que políticamente hay que mirarlo por el lado político. Porque es que el debate no ha terminado. Y los rectores estamos hablando de una agenda institucional. Van a continuar las negociaciones. Claro, vienen más negociaciones, viene lo del sistema de calidad, viene lo de la producción de docentes, viene una serie de temas. La discusión no está acabada. Y uno decir que fue un fracaso, yo digo que no, es una oportunidad. Porque cuando las agendas, yo les digo a los muchachos, cuando las agendas del Parlamento se unieron con los rectores, los profesores, los estudiantes, los trabajadores, la comunidad en general, los artistas, los intelectuales, los medios de comunicación, ¿cuándo se había unido esa agenda? Nunca. Entonces, pues aprovechemos ese tema. El debate sigue vigente y la pelota está acá en las reuniones sociales. Gracias, Enrique. John, ¿qué reto se viene para el movimiento estudiantil? Y habrá que asumir una nueva batalla con la propuesta de la reforma de la Ley 30 de parte del gobierno. Sí, pero una cosita antes de eso. Obviamente, si las universidades recibieran por partes iguales los 494.000 millones de pesos, obviamente recibirían 2.000 millones. Pero obviamente, como dice el rector, necesariamente va a recibir eso pues porque la Universidad Nacional obviamente tiene muchos más estudiantes, tiene mucho más gastos y obviamente presenta otros índices. Entonces, por lo tanto, esas universidades puede que en última la Universidad del Cauca no termine recibiendo, digamos, una cantidad suficiente de lo que se ha aprobado con el gobierno nacional. Frente a la nueva política del presidente Iván Duque, que además ya se ha venido anunciando una reforma a la Ley 30 de Educación Superior, el artículo 86 y 87, que tiene que ver con la financiación de las universidades públicas, y también el anuncio de la continuidad del programa Serpilo Paga, que ahora se llama Generación a la Excelencia o Generación simplemente se le cambió el nombre, y en ese programa se van a invertir 3.6 billones de pesos. Y entonces lo que nos indica es que el debate no es sobre falta de presupuesto para las universidades públicas, sino que es una falta de voluntad política de este gobierno, como muy bien lo dice el doctor José Luis Diago. Este es un debate político, donde por un lado estamos los estudiantes, los profesores y los trabajadores exigiendo un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las universidades, para inversión, para que los estudiantes tengan bienestar universitario, para mejorar la infraestructura, para actualizar los laboratorios, por ejemplo, de la Universidad del Cauca, que desde el terremoto de Popayán tiene los mismos equipos. Entonces, no es suficiente lo que se ha aprobado, y por supuesto el reto del movimiento estudiantil es continuar movilizando, organizándose, uniendo no solamente a la comunidad dentro de la universidad, sino también a la sociedad en general, para continuar en movilización y garantizar un presupuesto acorde a las necesidades que hoy necesita la universidad. Estamos exigiendo 3.2 billones y 15 billones en un plan de pago a largo plazo. Pero como bien ya se ha dicho por parte del gobierno del presidente Iván Duque, es que viene más de lo mismo. Nos ha anunciado una reforma a la Ley 30 para incluir ahí la financiación contingente al ingreso, que fue una propuesta que incluso la presentó el mismo presidente Duque cuando era senador, y hoy ya es una ley y ya se va a empezar a aplicar, donde los estudiantes le van a cobrar impuestos para que los estudiantes financiemos la universidad. Es nuevamente recargar en los jóvenes y las familias el sostenimiento de las universidades públicas. Entonces, yo creo que lo que queda es mandarle un mensaje de unidad al movimiento estudiantil, de organización, y por supuesto que hay que continuar movilizando y haciendo pedagogía, porque esto de lo que se trata es de hacer pedagogía y sumar muchísima más gente a esta movilización que hoy continúa a nivel nacional en muchas de las universidades públicas. Ya teníamos 30 conectados.
Antes de seguir, aclaramos que a este debate también invitamos a integrantes de las demás organizaciones, UNES, pero no vinieron. Bueno, precisamente con la aparición del nuevo programa Generación E, es una apuesta por seguir con el subsidio a la demanda que ha sido la política del gobierno Santos y ahora del gobierno Duque. ¿Qué implicaciones tiene eso para la educación superior? Ese tema los rectores tenemos nuestra posición al respecto. En tanto en equidad, que es lo de el apoyo al funcionamiento de las universidades, se logró escalar de 55.000 millones a 90.000 millones. Se logró algo. Nosotros pedíamos 500.000, 60, 40, 60 a la base y 40 de inversión, pero finalmente el gobierno no se dio en esa pretensión. El tema, nosotros como rectores, en todos los comunicados y en todas las subvenciones le hemos dicho, el programa Pilo Paga o Excelencia no nos gusta. Pero ese es un planteamiento del gobierno nacional, a la cual ellos insisten y tienen toda la autonomía y tienen toda la potestad de ejecutarlo. Ahora, el tema que nosotros sí nos sigue preocupando es la Ley 30. La Ley 30 sí queremos es buscar una solución de la financiación de manera estructural para garantizar que la educación superior sea financiada con recursos de la nación. Ese tema en estos momentos, ¿quién conoce el texto del modificatorio de la Ley 30? Entonces, todo es especulación. Y precisamente nosotros le estamos diciendo vamos a abrir mesas de trabajo, precisamente no solamente trabajar en Ley 30, en la política de educación superior, para definir y defender la universidad pública. Ahora, esto fue una coyuntura, pues ya todos ustedes conocen las reacciones del testamento. Y pues los rectores tenemos que asumir nuestras responsabilidades políticas y así tiene que ser. Ahora, yo soy una persona que creo que este es el inicio de muchos más acuerdos. Gracias, rector. John, ¿cómo ves el tema con la política continuada de Duque? Pues la política que continúa con el presidente Duque, yo diría que afecta a todas las universidades públicas, pero en concreto, por ejemplo, la Universidad del Cauca hoy recoge cerca de 30.000 millones de pesos por recursos propios y el gobierno nacional hoy le está girando en temas de funcionamiento cerca de 150.000 millones de pesos y la administración de la Universidad del Cauca ha dicho que necesita 116.000 millones de pesos para inversión y que hoy solamente se está garantizando para ello 10.000 millones de pesos y que faltaría un restante de presupuesto para inversión. Y esta continuidad de la política de Iván Duque es precisamente no solucionar esas necesidades que hoy tiene la Universidad del Cauca y así sucesivamente todas las universidades del país. Entonces, la política continuista del presidente Iván Duque, pues lo que va a hacer es profundizar la crisis que hoy traen las universidades, pero además ya se ha anunciado una reforma a la Ley 30 que no es más que una copia de lo que propuso el presidente Santos en el 2011, que junto con la comunidad universitaria en general y la sociedad en general, los estudiantes logramos tumbar en el año 2011. El presidente de Iván Duque, a través de su partido, ha presentado una intención de reforma a esa Ley 30, nuevamente presentando e introduciendo esa nueva intención de meter en la Ley 30 el ánimo de lucro para las universidades. Es que eso ya está y obviamente el presidente Iván Duque, que se ufanó de decir que el gobierno anterior era un gobierno corrupto, era un gobierno pues, y resulta que terminó aplicando la misma política de él, tanto así que solamente le cambia el nombre al programa Ser Pilo Paga, pero con la misma propósito de financiar la demanda y no la oferta, que es lo que necesitan hoy las universidades.
universidades públicas. Necesitamos más presupuesto para financiar la oferta y no la demanda, como hoy está ocurriendo con sus propuestas, pero además con los 3.6 billones de pesos que va a invertir en las universidades públicas y privadas, porque ha dicho además que en las universidades públicas, si viene un estudiante de esa nueva generación pues entonces va a cubrir el 100% de la matrícula. Pero resulta que le pone a las universidades públicas a poder diagnosticar los estudiantes de los estratos 1 y 2, es decir, le pone mucho más trabajo a las universidades públicas y no le está garantizando los recursos. Y para las universidades privadas se dice que le va a garantizar el 75% del costo de la matrícula de esos estudiantes que se van allá. Pero el presupuesto de educación superior no crece en el presupuesto general de la nación. Por ejemplo, el principal rubro del presupuesto general de la nación que se aprobó es el para el pago de la deuda externa. El segundo es para la educación superior, cercano a un 42.7%. Y el tercero es un presupuesto para el presupuesto de defensa. Entonces, el segundo es de educación, pero sin embargo, esos cuatro cercanos a esos 4.7 billones de pesos que se aprueban para la educación superior, no es suficiente para las necesidades que hoy necesita la Universidad del Cauca y las universidades en general. Bueno, agradecemos tanto al rector de la Universidad del Cauca como al representante de la Facultad de Derecho, John David. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Esperamos vernos en una próxima ocasión. El rector.